Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, el hermano Óscar Moreno y Walter Ahumada, mi hermano y compañero de milicia. Y estamos aquí felizmente un día más, dispuestos a compartir las Escrituras con toda la audiencia. En esta ocasión traemos como tema el hacer diferencia escrituralmente entre lo que es el evento del arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida o la venida del Señor Jesucristo. Así que invitamos a que todo hermano, amigo, todo aquel que quiera pasar esta hora con nosotros, pues la pase ahí. Vamos a estar debatiendo las Escrituras, intentando edificar a la Iglesia del Señor a través del conocimiento escritural, profético, para que nuestros corazones se alienten, se aclaren también y podamos en esta hora pues enfrentar este tiempo final que nos queda aquí en esta tierra, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Queremos también dar el número de WhatsApp del programa, que es el 655-85-7327, el 655-85-7327. Y sin más, pues bueno, yo quiero dar la parte a nuestro hermano Walter para que él salude a la audiencia y ya vayamos a comenzar. Muy buenas, un gusto estar junto a ustedes, un programa más, y esperando junto al Señor que pasemos un momento tremendo en su palabra. Y como siempre instamos a que tengan sus apuntes, su Biblia a su lado, para que podamos juntos escudriñar y aprender cada vez más de la palabra de Dios, que es lo que nos anima y nos advierte de las cosas que han de venir. Amén. Bien, pues queremos empezar dando participación a la Escritura, arrancando allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 6, donde Jesús había estado con los discípulos durante 40 días, se le estuvo apareciendo. Dice el libro de Lucas que se le apareció durante 40 días con pruebas indubitables, y al día 40 de lo que fue su muerte pues y resurrección, pues él se marchó, y 10 días después, que conforme al calendario hebreo se cumplía la fiesta de Pentecostés, 10 días después se cumplía aquella promesa que Jesús le dio 10 días antes a los discípulos, donde le dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, y la confirmación fue a través del derramamiento del Espíritu Santo. Pero nosotros queremos centrarnos hablando de la segunda venida del Señor y separarla del arrebatamiento de la Iglesia, para que podamos entender el trato de Dios con Israel y con su Iglesia, que ha ido trabajando de una forma simultánea, para que podamos en esta hora pues poder separar una cosa de la otra, para entender en el Espíritu el plan, propósito y proyecto de Dios con todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, a la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando yo con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hermano Walter, haga usted una oración, por favor. Para amar nombre de Jesús, vamos a tu presencia una vez más para poder pedir por esta palabra que hoy compartiremos, Señor.
por este estudio, Señor, que daremos a nuestros amigos, hermanos, Señor, para que ellos puedan comprender lo que tú has dejado escrito en tu palabra, Señor. Las cosas que han de venir, Señor. Así como en tu palabra dices que tú ibas a venir y has venido, y vas a morir y has muerto, Señor. También dice que tú vas a venir, primero por tu iglesia y luego en tu segunda venida, Señor. Nosotros creemos fielmente aquello, Señor. Y pon en el corazón de nuestros hermanos, Señor, este sentir, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté convenciendo, Padre, no nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo esté llevando este conocimiento, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano Walter, para dar un poco de recorrido, de tramo a esto, nos tendríamos que remontar a la profecía que recibió el profeta Daniel o la visión que tuvo, la entrevista que tuvo con el ángel Gabriel, donde Gabriel le establece en el capítulo 9 al profeta Daniel que el trato de Dios con su pueblo estaba establecido en 70 semanas. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Nosotros ya sabemos que estaba hablando de semanas de años, hay que multiplicarlo siempre por 7. Y dice sobre tu pueblo, dice, y sobre tu ciudad santa para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, se estaba refiriendo a la orden que dio el rey Ciro, de restaurar todo Israel y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas. ¿Eso cuánto sería, Walter? 490 años, que fue exactamente lo que pasaron. Y después dice, y habrá 7 semanas, dice, y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, está diciendo que pasarían 62 semanas, que lo tendríamos que multiplicar por 7. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación y hasta el fin habrá guerras y devastaciones. Dice, y por una semana más. Ahora, ha dividido o ha quebrado, digamos, ha fraccionado las 70 semanas en un periodo de 7, ¿vale? Por un lado, 62 por otro, que son 69, y dice, y por último, dice, firmará con un príncipe que ha de venir, dice, confirmará el pacto con muchos por una semana más. Estamos hablando del trato de Dios con Israel. Entonces, cuando se le dio muerte al Mesías príncipe, que es ese evento que nosotros acabamos de leer en el libro de los Hechos cuando hemos arrancado, hasta ahí, proféticamente en el calendario de Dios se habían cumplido 69 semanas. Ellos no estaban muy pendientes de eso, como siempre ha sucedido tristemente en las cosas de Dios. Dios ha hablado, pero claro, como cuando vino Jesús, nadie sabía, muy poco identificaron que Él era el Mesías. ¿Me sigue? Lo mismo sucedió cuando se marchó. Cuando se marchó, ¿qué le pregunta a los discípulos? Señor, ¿instaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque ellos sabían o creían que ya se había cumplido las 70 semanas y ya lo que tocaba que era el milenio. O sea, Israel iba a recibir el reino de parte de Dios para que el hijo de David, pues, reinara sobre Jerusalén, sobre toda la tierra. Nada más lejos de la verdad, eso es Biblia y ha de cumplirse. Claro, pero ellos ignoraban que falta una semana por cumplirse. Y que ahora entraba el paréntesis del tiempo de Dios con los gentiles. Todo eso nosotros lo sabemos porque somos neotestamentarios, somos gentiles que hemos sido lavados y rociados por la sangre de Cristo, hemos venido casi prácticamente 2000 años después de este evento donde Jesús se marcha, y claro, tenemos las epístolas y la revelación que Dios le dio a Pablo. Entonces, claro, a qué yo me quiero referir. Una cosa es el trato de Dios con Israel y otra cosa es el trato de Dios con la iglesia. Y nadie tenía conocimiento en este momento del paréntesis del tiempo de gracia que se iba a abrir para nosotros. Se lo revela Dios ¿a quién? Al apóstol Pablo. Por eso que arrebatamiento Dios se lo revela a Pablo. Jesús apenas habló del arrebatamiento de la iglesia con los judíos. Y él dice claramente, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. El trato humanamente, porque Jesús vino como profeta, ¿de acuerdo? Él tiene la triple corona. Ahora está ejerciendo ahora mismo como sumo sacerdote. Y después un día vendrá como ¿qué? Como rey, como monarca. Entonces, claro,
cuando vino como profeta, fue profeta a Israel, no fue profeta a las naciones. Aun cuando él es el profeta por excelencia, y él es como dice Isaías, te pondré por pacto y por luz a las naciones. Él es por antonomasia el profeta, ¿vale? Pero vino a su pueblo, el trato más que nada con los judíos, se movió por la tierra de Israel. Evidentemente todos los gentiles que se le acercaron, a todos los bendijo. Jesús dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero ¿por qué yo doy todo este recorrido, todo este tramo? ¿Vale? Porque ellos creían que iba a instaurarse ya el reino, porque ignoraban que faltaba por cumplirse una semana, número 1, y número 2, ni siquiera sabían que se abriría un paréntesis de casi 2000 años, donde los gentiles vendrían a ser también pueblo de Dios, por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Y nosotros sabemos todo eso, hermano Walter, porque hasta el mismo Dios tiene que tratar con Pedro para que empiece a predicarle a los mismos gentiles. ¿Comprendes? Entonces queremos dejar claro todo esto de entrada y dar, digamos, un poco de recorrido para que nos situemos, que una cosa es el trato de Dios con Israel, que es un pueblo terrenal, humano y carnal, aun cuando todos los judíos y israelitas que han creído en Jesús ya son parte del pueblo de Dios por medio de la fe, ¿vale? Amén. Y ya pertenecen a la iglesia, eso no tiene nada que ver, que el trato de Dios con Israel como pueblo terrenal que sigue caminando. Y nosotros sabemos por la Escritura que va a ser dentro de muy poco, que va a empezar otra vez ese reloj a caminar, ese tiempo crono, para con Israel. Ahora mismo está parado ese crono. Estamos como una especie de kairos, es el tiempo de gracia que inauguró Jesús. Se cumple lo que dijo el profeta Isaías de Jesús, ¿no? Yo he venido a anunciar el año agradable del Señor. Y es ese año de gracia, es ese ¿cómo lo llamaban? Ese año del jubileo, donde por causa del sacrificio se rompen todas las estructuras de esclavitud, ¿no? Todos los patrones. Hay que dejar libre a todo aquel que viene a Cristo. Entonces, hermano Walter, queremos establecer entonces las diferencias que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor. La venida del Señor tiene que ver con el pueblo judío. Amén, así es. El arrebatamiento de la iglesia es un regalo y un evento impresionante que va a suceder entre ese tiempo, creemos que puede ser ya, ¿vale? Donde la iglesia del Señor se llevará, se irá de este mundo. El Señor la va a sacar de esta tierra. Hemos estado hablando del tiempo pre-ira en estos días atrás. Entonces, mi hermano Walter y yo hemos establecido aquí unos tópicos, unos aspectos donde vemos unas grandes diferencias entre estos dos eventos y queremos ahora pues compartirlo con la audiencia. Primer tópico, hermano Walter. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con recoger a la iglesia, ¿vale? Así es. Mientras que la venida del Señor tiene que ver con recoger a Israel. En un evento viene a recoger a la iglesia y en otro viene a recoger a Israel. Claro. Son dos eventos muy diferentes, aun Amén. cuando la gente siempre los confunde. Sí. Porque el Señor habló siempre de su segunda venida, así como en Daniel, ¿cierto? En Zacarías. Pero cuando el apóstol Pablo empieza a compartir esto que Dios le había revelado, él habla simplemente del arrebatamiento de la iglesia. Y son dos cosas muy diferentes en distintos tiempos, digamos. ¿Tú quieres leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante? Del 13 al 16. Sí, para ver que viene a recoger a la iglesia y ahí está hablando Pablo de nosotros, de los creyentes. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, ¿por quién viene el Señor en el arrebatamiento? Viene por su iglesia. Iglesia. Y dice que el Señor mismo, Sí. con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque tiene que haber esos tres aspectos. Y se tocará la trompeta, dice después también 1 Corintios. Tiene que haber una voz de trompeta que llame a la iglesia. En el arrebatamiento, Jesús desciende hasta los aires y se queda en el aire, no baja a la tierra. Creemos que es en este primer cielo. Y desde ahí llama a la iglesia. Claro, y ahí muchos se confunden que ellos lo toman como una segunda venida, pero en verdad en el arrebatamiento nadie los ve. Simplemente la iglesia, cuando haya sido arrebatada, lo verá. Claro. Ese es el problema, que la gente se confunde. Pero estamos hablando de que cuando el Señor viene en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor no desciende a la tierra. No. El Señor se queda en el aire. En el aire. Y desde allí, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿me entienden? No? Llama a la iglesia. Pero ¿quién dice que lo hace? Lo hace el Señor mismo. Señor. ¿Vale? Entonces hay una serie de o sea, hay una diferencia en varios aspectos, que no es como cuando la Biblia habla de que el Señor viene a por Israel. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es un evento que simplemente lo va a ver la misma, bueno, la gente, el mundo se dará cuenta de que se han ido los creyentes, pero no se da cuenta literalmente de cuándo es ese momento hasta que no desaparecen. ¿De acuerdo? Porque es un evento que es única y exclusivamente para la iglesia. El mundo no oye trompeta, ni ve al Señor, ni nada de nada. El mundo lo único que va a tener la noticia es que miles de personas o millones de personas, esperemos, han desaparecido. De la noche a la mañana algo ha pasado. Entonces, sabemos que es un evento más de los que va a propinar o a acelerar, juntamente con la presión que están metiendo el pueblo judío porque quiere el tercer templo, juntamente con la economía que se estará desestabilizando, juntamente con los rumores de guerra, juntamente con el terrorismo, juntamente con muchas cosas, y eso va a promover, digamos, la presión internacional para que alguien ya establezca un pacto de paz y seguridad, porque la gente va a empezar a sentir inseguridad y va a empezar a sentir que no, o sea, va a estar todo el mundo falto de paz. ¿Entiende, hermano Walter? Entonces, es un evento que va a promover que se firme el pacto de paz y seguridad, que es con lo que empieza la última semana de Daniel, la semana de la gran tribulación, los 7 últimos años. Y que una de las cosas que lo impulsa precisamente es el arrebatamiento de la iglesia, donde miles o esperemos que sean millones de personas que desaparezcan de la nada. Eso es lo que el mundo va a ver, pero la iglesia no ve eso. La iglesia lo que hace es que oye una voz. No sabemos si dirá iglesia, sí, o como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, que le dicen sube acá, porque es el mismo término, si nos metemos bien a estudiar, que le dicen también a los dos testigos cuando resucitan, los dos testigos que vienen de parte del Señor en la gran tribulación, que están muertos, lo ponen en la plaza, lo tienen allí, en ese cuando los van a resucitar, dice que de momento se les dice, subid acá, y ellos delante de todo el mundo suben, ¿me entiendes? No sabemos cómo se nos llamará. Sí que es verdad que nuestro nombre en el griego es eclesía, iglesia. Ven aquí, iglesia, sube acá. El Señor viene a por algo que es suyo. Es su iglesia. Y muchos también lo han malinterpretado porque dice que como viene como ladrón en la noche, que es un símil. No dice que el Señor es un ladrón, sino que es como viene, dando a entender la forma en la que viene. Viene inesperadamente. Por eso es que Jesús siempre le dice a la iglesia, velad y orad. Velad y orad para que no caigan en tentación. Ustedes no saben ni el día ni la hora, porque es un día donde nadie lo espera. A la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Velad y orad. Ahora, ¿cómo contrastamos nosotros con este evento que es, digamos, único, exclusivo para la iglesia, misterioso para el mundo, ¿vale? Con la venida de Jesucristo,
para Israel. ¿Tú tienes algún texto por ahí que podamos ver eso, hermano Walter? Bueno, la verdad que sí. Tengo algunos textos acá y en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Amén. Hay un texto ahí que, para que se entienda que por qué dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y bueno, si seguimos leyendo, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadradrión en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán. Bueno, ahí dejamos hasta ahí, pero ahí podemos ver cómo este hombre de Dios da a entender que vendrá por su pueblo. Lo vemos en Daniel también, Daniel 12, donde Daniel un poco dice: y vi en las nubes que venía alguien, ¿cierto? Porque cuando hablan de ver que viene, siempre hablan los profetas que sobre Israel. Ahí va. Sobre Israel. No si leemos los profetas, los menores, los mayores, no hablan mucho de la iglesia en sí, sino que hablan más de Israel. Hablan simplemente de Israel. Mira lo que dice Apocalipsis 1:7. Dice: y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Mira cómo lo dice otra vez: he aquí que viene en las nubes. ¿Cómo dijeron aquellos dos ángeles a los varones? Así volverá, así como él se fue. Así mismo como lo habéis visto ir, volverá. Entonces viene de una forma en las nubes, ¿vale? Y dice que todo ojo le verá. Ahí lo dice: viene en las nubes y todo ojo, dice, le verá. Entonces ya estamos contrastando con el evento que habla el apóstol Pablo, porque el otro es como una especie de algo que es secreto para el mundo, pero para la iglesia no. Para la iglesia es algo que va a ser evidente, patente y latente. Ahora, ¿qué sucede cuando el Señor viene a por Israel? Estamos hablando de que en la última semana, en los últimos 7 años, el anticristo, el antimesías, que engaña al mundo entero, engaña a Israel. Por eso es que Israel firma un pacto de paz y seguridad con ellos, con el anticristo, con la Liga Árabe, con las Naciones Unidas y con todas estas grandes corporaciones para traer la paz al mundo. Se firmará un acuerdo, ahí lo dice, que firmará con un príncipe que ha de venir, y establecerán supuestamente la paz al mundo, pero desde arriba, desde el cielo, ya el Señor Jesucristo empieza a desatar los sellos, que uno de ellos es que aparezca este hombre. Empezarán lo que se le conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces se tiene que desatar los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. En ese tiempo Israel, cuando se da cuenta que este hombre es un traidor, pues Israel corre, se tiene que, digamos, que proteger, y este hombre infunde el odio hacia el pueblo de Israel con las Naciones Unidas y todo el ejército, porque va a unificar todos los ejércitos. Entonces Israel está acorralada, y en el valle de Megido es lo que se celebra como lo que se le conoce como la batalla de Armagedón, donde este hombre promueve el odio hacia Israel, como digamos, culpándolo por todos los males que hay en la tierra y las cosas malas que están sucediendo. En ese tiempo que va a ser terrible, todos los juicios que van a caer, la iglesia, gracias a Dios, no va a estar aquí, va a estar en las bodas del Cordero con el Señor. Y entonces en ese momento es donde Israel clama a su Dios, clama a su Mesías, y ahí es donde viene Jesucristo desde el mismo cielo, y lo que hemos leído ahora, donde dice que todo ojo le verá. Entonces esa es la diferencia, que cuando viene a por la iglesia, viene a recogerla para evitarle lo que viene, ¿vale? Para evitarle lo que viene, mientras que Israel va a pasar por lo que viene, porque también la semana 70, la última semana, los 7 años que la gente entiende como el Apocalipsis, es un trato de Dios con la humanidad por el causa del pecado y de Dios con su pueblo, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Ahí ya empezamos a ver diferencias. La iglesia se va, oye la voz de Dios como trompeta, se va
Israel se queda, evidentemente, porque Israel no quiere saber nada de Jesús ni de nada, y eso será un evento más que que quedará como algo terrible que ha sucedido, y qué es lo que pasa, una amenaza alienígena, lo que quiera que sea. Pero la iglesia se fue. Más sigue. Ahora más, cuando venga Jesucristo va a ser diferente, porque Jesucristo viene con los que se fueron. Así es. A libertar a Israel. Amén. Ahí Israel empieza a clamar cuando se da cuenta de que este hombre es un impostor, y ahí es donde Jesucristo viene con aquellos que se fueron. Claro. Que no sabemos la explicación que darán de a dónde está la iglesia, pero ella está arriba con el Señor. Entonces, diferencia grandísima, tiene que ver con el recogimiento de la iglesia y el arrebatamiento, mientras que la segunda venida tiene que ver con el recogimiento de Israel. En el arrebatamiento tiene que ver con recoger a la novia o a la esposa, ¿vale? Eso dice la palabra de Dios. ¿Tú no lo puedes demostrar por algún verso? Efesios 5:23 dice que Él es la cabeza del cuerpo. Aunque hay muchísimos versículos, ¿vale? Pero allí lo dice. Efesios 5:23 dice que Él es la cabeza del cuerpo. Y así como el esposo tiene que amar a la esposa y coge el símil de Cristo con su iglesia, ¿vale? Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casa. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y Él viene a recoger ¿a quién? A su cuerpo. Juan 14:1 dice, yo vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Vale? Él viene a recoger a su esposa, a su iglesia. Tú hiciste una mención de que iba a venir con los que se habían ido, ¿cierto? Con Él, y estamos arriba, claro, y en Apocalipsis 19 dice, 7, 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, amén, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es de las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, ahí vemos que como novia estamos acá, ¿cierto? Hoy en la tierra somos la novia. Amén. Tú me compartías por interno, ¿cierto? Cómo eran el matrimonio, digamos, en el tiempo de Jesús. Que ya desde jóvenes se daban el matrimonio, aunque aún no vivían juntos, pero ya estaban legalmente casados. Sí, eso y pasó. Nosotros estamos legalmente casados con Cristo. Y llegará el momento en que Él va a venir por nosotros para llevarnos a la boda, ¿cierto? Y me gusta, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es tremendo. Yo lo leo siempre, pero ahora lo leo y digo, wow, o sea, cuando el Señor nos llame con esa voz de arcángel, voz de trompeta, es porque los que nos vamos habíamos estado preparados para recibirle. ¿Puedes repetir esos versos, hermano? ¿En Apocalipsis 19? Sí. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es en el versículo 7 y 8. 7 y 8. Y mira lo que dice en el 14. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, no sé a quién se está refiriendo, según lo que tú acabas de leer. Dice, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Me entiendes o no? Dice, entonces, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es ese? Jesucristo. En un caballo blanco, ¿verdad? Claro. Que se confunden con el caballo blanco que dice del primer sello. Claro, ese es el anticristo. Con una corona. Corona, caballo blanco, que va sin... Con una espada. Espada, pero que no lleva flechas, nada, sino que va... Dice que ha saliendo para vencer. Claro. Porque viene a traer la paz al mundo, supuestamente. Ahora mira lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Una cosa es venir... ver a Jesucristo, o sea, no ver a Jesucristo, escuchar una voz, que es lo que le va a pasar a la iglesia, claro. Y otra cosa es ver que viene Jesucristo en las nubes, ¿vale? Y en un caballo blanco. Y dice que
que el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Dice, y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y ese teñimiento de sangre es por la matanza que se va a celebrar aquí abajo, porque él viene a defender a Israel. Amén. Contra todas las naciones, imagínate. Y dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Claro. Ese ejército está compuesto principalmente por la iglesia, como ya hemos leído. Está compuesto también por los creyentes del Antiguo Testamento. Lo vemos en Daniel 12, 1, 2, en Judas 14, que no, habla un poco, ¿cierto? Apocalipsis 7, 13 y 14, que son los que están de rojos por los santos de la tribulación, que han pasado ese proceso, que han decidido, no, yo no acepto esto, yo muero. Cierra tus ojos, por favor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder.
sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bien, seguimos aquí en sintonía, debatiendo el tema de Sara y de Agar, y como estábamos compartiendo fuera de micrófono, estos primeros hermanos de la iglesia de Galacia, estos primeros hermanos que recibieron este ataque, ellos quedaron embriagados y fascinados, como dice el apóstol. ¿Quién os fascinó? Hay otra versión que dice: ¿quién os embrujó a ustedes que corríais bien? Porque estamos hablando de que cuando tú te sometes a la ley, en este caso fue la ley de Moisés, pues ellos antepusieron la ley a Cristo. Entonces es como los mesiánicos del día de hoy, de los días de hoy, 20 siglos después, cuando tú hablas con ellos todo el tiempo es la Torá, dice, y todo el tiempo están con la Torá, la Torá, la Torá. El Shabbat, la circuncisión, unos sí, otros no, pero bueno, guardar Shabbat, las lunas nuevas, la alimentación pura, la alimentación impura, y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque se han quedado esclavos de la Torá. Son hijos para esclavitud. Qué triste, porque bueno, si a ti te predican eso y tú entras ahí, vale, pero qué triste que habiendo estado en la gracia y la libertad con la que Cristo nos hizo libres, hayamos caído de esa gracia a la ley. La Biblia dice que el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Y por la ley ningún ser humano, dice la Biblia, ninguno se podrá justificar a los ojos de Dios. Entonces, tenemos que mencionar primeramente eso, hermano Walter, que todavía en el siglo XXI hay ese movimiento de judaizar. Y yo entiendo que muchos se sientan cerca de Cristo, porque el mismo legalismo ha traído mucho mal a las vidas. Y esta gente acaba poniéndose una kipap, se pone un tallí, pone un candelabro con 7 brazos y enciende unas velas, y ven como a Cristo en la carne, no sé si tú me sigues, y eso los acerca de alguna forma más a Cristo. Claro, la Biblia dice en 2 Corintios 5:16 que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque nueva criatura somos, y las viejas cosas pasaron. Tenemos que buscar al Cristo resucitado. Amén. Al nuevo hombre. Por eso que Pablo tuvo esa revelación. Amén. A los demás apóstoles les costó mucho entender a Pablo. Les costó un poco, porque ellos lo conocieron en la carne. A pesar que vieron sus milagros, lo vieron resucitado, todo.
Pero Pablo tuvo una revelación especial del Señor, el cual le reveló todo lo que él sabía de la palabra de Dios. Se reveló que todo aquello era un reflejo de que lo que iba a pasar con Cristo, y le mostró esa realidad tremenda. Y Pablo quedó encantado con lo que Cristo le enseñó y empezó a predicar a los gentiles. Y vemos acá en Gálatas cómo él se movía por todos sitios, hacia allá, hacia acá. Y eso fue lo que hizo Cristo resucitado. Es tremendo la intimidad que tuvo Pablo con el Señor. Y eso es lo que necesitamos, tener esa intimidad. Por eso nosotros, así como Pablo, no lo vimos al Señor, no lo conocimos en la carne, ¿me entiendes? Amén. Pero el Espíritu Santo es como que nos transporta. Amén. Y lo vemos, yo digo, yo creo. La gente, pero ¿cómo? Esta gente está loca de Cristo, que murió en un madero, ¿qué pasa? Judío. Yo creo. Porque el Espíritu Santo me da ese testimonio. Y no necesito ir a la Tierra Santa, que si alguien quiere ir, que vaya. Yo, si pudiese ir, yo iría, ¿me entiendes? Pero yo no necesito ir allá, no necesito ver nada, yo creo. Aunque yo viva en otro lugar, yo creo en Jesús. Amén. Sé que vivió, sé que caminó en esta tierra, sé que falleció, sé que murió por los pecados de todos los hombres, porque el Espíritu Santo es el que me convence. Es la ley de Cristo que está puesta en mí en ser ahora. Por eso que yo creo. ¿Me entiendes? La ley de vida en Cristo. Amén. Pero también tenemos otro sistema, que es el que se forma en las iglesias. Y es esa ley de cuando hacemos del hombre una ley. Y no podemos ir a Cristo sin pasar por el hombre. ¿Vale? Y como dicen por ahí, a buen entendedor sobran las palabras, ¿no? Pocas palabras. Cuando hacemos de la doctrina una ley, y esta es la doctrina, la santa doctrina, y entonces si no caminamos en esa doctrina parece que nadie puede ir a Cristo. Entonces ya eso se hace ley en nosotros. Por eso es que no entendemos que nadie pueda tener a Cristo o la libertad de Cristo sin que ande en esa doctrina. Y eso, claro, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago del hombre una ley, entiendo que es imposible que los hombres sean libres y estén bajo el pacto de la gracia si no están bajo el hombre en el que yo creo que es el ungido, el elegido, el colocado por Dios. Porque he hecho una ley. ¿Me entiende, hermano Walter? Amén. Eso es como algo que se atraviesa ahí y dice, si no se pasa por aquí, no hay nada que hacer. Si hago de la doctrina una ley, hermano Walter, todo aquel que no anda conforme a esa santa doctrina es que yo no recibo que tiene libertad ni que es libre en Cristo. Por eso es que me llego a burlar como yo hice en su día. Y por eso es como aquí dice que de la misma forma que Ismael se burlaba de Isaac, porque ahí lo dice en el versículo 29, ¿no? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora. Pues ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el de la esclava con el de la libre. Entonces había una persecución de Ismael a Isaac. Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac, conocía todo lo que Abraham su padre le había revelado, y él se creía que él era el escogido y había, digamos, como una ventaja en edad, en conocimiento y en muchas cosas. Y él no sabía que legítimamente él era hijo de una esclava. Y eso es lo que sucede en los días de hoy. En los días de hoy hay iglesias que crecen, que aparentan que tienen mucho fruto, que aparentan mucha organización, aparentan mucho normativa, mucho porte, todo. Pero no saben, y literalmente que no saben, que están bajo esclavitud. Y menosprecian a otras que no tienen el mismo corte que ellas. ¿Me sigue? Amén. Porque claro, las que son según la libre van en otro orden, en la guianza del Espíritu, lo cual la carne no puede entenderlo, porque la carne es, como dicen por ahí, sota, caballo y rey, va todo cuadriculado, y si me sacas de ahí me descuadro. ¿Me sigue o no? Entonces, cuando se hace del hombre una ley, cuando se hace una doctrina, cuando hago de mi iglesia, acuérdate cuando Juan y Jacobo le dicen al Señor, Señor, ahí había uno que estaba predicando en tu nombre, pero lo hemos mandado a callar porque no nos sigue a nosotros. ¿Ves? Ya estaban ellos estableciendo, ¿no? Estableciendo su propia congregación, ¿no? Ahí va. Las 12. No anda con nosotros, y como no anda con nosotros no puede predicar de ti. Jesús dijo, no, imposible. Imposible que predique de mí y que no sea de los nuestros. ¿Cómo? Eso no puede ser, no anda con nosotros. Bueno, si no anda con nosotros, ¿qué pasa? Es que nosotros lo queremos todo, que esté todo controlado por nosotros. No le queremos dejar el control a Dios. Por eso es que el pacto de la gracia le da el control a Dios. Y cuando Dios tiene el control, pues la gloria se la lleva a Cristo.
el grande es Cristo. Nosotros los hombres quedamos en segundo lugar, quedamos relegados, nuestro nombre no se menciona, no somos nada, y eso no puede ser. Tú comprendes, ¿no? Como dice acá Oscar, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces, eso lo pasa como seres humanos. Muchas veces queremos tener el control, queremos tener todo a la vista, que esté ahí cerca nuestro para controlar, para mover todo y apretar los botones que correspondan para nosotros llevarnos la gloria. Claro. Pero la gloria es de Cristo. Amén. Todo es de Cristo, como tú mencionabas. Eso hace la gracia. La gracia, a pesar que Dios me usa para hacer muchas cosas, yo digo, no, la gloria es de Dios. Yo no he hecho nada, yo simplemente estoy acá porque Él me ha puesto en este lugar específico para servirle a Él y llevar el mensaje de la gracia a los que no le conocen. Y ya está. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestra carne sea elevada a un sitio que sea un poco más que la gracia, ¿me entiendes? Como que quiere ser elevada, no, que yo, mira, como lo que hacía Sara. Sara quiso ser como su señora, quiso Agar. Agar quiso ser como Sara. Y eso es lo que pasa hoy en día. Los legalistas modernos quieren ponerse sobre la ley. ¿Cómo hacer que ese hermano haga tal cosa? ¿Cómo hacer que eso no? Claro, porque esos hermanos están siendo libres y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos no pueden concebir como el hijo mayor del hijo pródigo, no pueden concebir cómo Dios está usando ese, mira cómo lo usa, no, eso no es posible. Y se empiezan a encegar porque las leyes humanas enceguecen. Claro. Enceguecen. Cuando tú estableces tu justicia, o la justicia mejor dicho, como el estándar de tu propia justicia, entonces que caes en ceguera. Claro. Por eso es que Israel dice en la Biblia que buscando una justicia conforme a la ley no la encontraron. Sin embargo, los gentiles, en vez de buscarla conforme a la ley, la encontraron conforme a la gracia y ellos sí la alcanzaron. ¿Por qué? Porque cuando tú te das a la tarea de establecer tú lo que es justo y lo que no, al final acabas estableciendo tú mismo estableces un propio estándar. Pero sin darte cuenta te justificas conforme a tu propia justicia. Mientras que la justicia que viene de Dios, ¿me sigue? La que viene de Dios, como dice el apóstol Pablo, es la que Cristo te imputa por pura gracia. Y ahí entonces queda anulado todos tus méritos, porque Pablo le dice a los filipenses, yo soy judío, hebreo de hebreo, conforme a la ley pues fui circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, celoso como nadie de la Torá, conforme al celo era perseguidor. O sea, era alguien impresionante, más sin embargo, cuando eso, él lo puso a la altura de la justicia de Cristo, se vio que eso no llegaba a la justicia de Cristo ni, como dicen que, ni a la suela. Entonces él dijo, yo prefiero coger todo este currículum y tirarlo a la basura. Y esperar en la justicia que Cristo me imputa, que es la justicia que viene por la fe. Cuando tú esperas que Cristo te justifique y no haces nada, ahí es cuando sientes la presencia, la persona del Espíritu Santo respaldando tu espíritu, diciéndote, tú eres hijo mío por pura gracia. Yo te absorbo, te afilias a mí, te recibo como hijo en adopción. Amén. Y ahí uno siente esa gracia, esa gloria, ese traje de colores. Te sientes único delante de Dios por nada, no has hecho nada, has creído, porque Jesucristo ha ganado eso para ti. Y eso te lleva a un nivel de gratitud, de alegría y de gozo, donde siendo nada, ¿vale? Lo tienes todo. Amén. La ley del monte que fue en el monte Sinaí es una ley tan perfecta que representa en cierta forma a Dios mismo en su esencia. Amén. ¿Cierto? Por ende, el único que era capaz de cumplir eso era Dios mismo. Claro, porque la ley define la santidad y la moral de Dios absoluta. Era Dios mismo, por eso Cristo vino y la cumplió a cabalidad. Claro. La ley nunca fue el fin de salvar a las personas, simplemente fue en el pueblo de Israel, era de tenerlo cierto cerca de Dios, porque Dios lo ha apartado para ellos. ¿Me entiendes? Amén. Lo aparta, Dios también nos aparta a nosotros. Entonces la ley cumple, nos atrae desde afuera hacia Cristo, nos pone ahí la ley para llevarnos a la gracia. Y eso que la gente no puede entender. Y siguen ocupando la ley para seguir a la gente teniéndolo ahí en control, controlando a la gente. No quedas hasta acá, tú no vayas para allá. Porque cuando uno está libre en Cristo, como dice aquí un poco más adelante, uno a donde vaya es libre. Y claro, sabe quién es, sabe que es hijo de Dios. Sabe que tiene que cómo comportarse, sabe cómo tiene que actuar. Porque Cristo ya lo ha hecho libre de todas aquellas cosas que lo tenían
prisionero cuando estaba en el mundo lejos de Dios. Cuando nosotros hablamos de ley, hermano Walter, estamos hablando de un sistema de imponer, imposición. No quiere decir que no haya ley, que no creamos en la ley, que no amamos la ley o que no la guardamos, la amamos y hacemos todo eso. De hecho, la ley es pura y perfecta. Y es buena y es santa. Es buenísima. Pero cuando hablamos de imponer, eso es lo que trae peso. Y si esa imposición la sujetamos directamente proporcional a la salvación, que es lo que nosotros hablábamos en el último programa, ahí es donde está el error. O sea, la ley no puede bien quitarme la salvación porque yo haga o deje de hacer. Yo la guardo para perfeccionarme en santificación. ¿Me entienden? ¿No? Sabiendo que la obediencia a la verdad, como dice 1 de Pedro 1:22, purificará vuestras almas. Y en esa obediencia es donde somos depurados y santificados. Pero nunca alcanzaremos la perfección, porque la perfección es cuando venga la glorificación en aquel día donde la gloria de Dios nos absorberá. Amén. La resurrección se efectuará en nosotros. Hasta ese día no seremos perfectos, entonces estaremos en imperfección y tenemos que ser honestos. No vamos a ser perfectos 100%. Entonces, si no vamos a ser perfectos, estamos siempre en un proceso. ¿Me sigue? Y entonces cuando Dios nos aceptará, ya nos ha aceptado. Así es, porque la aceptación no vendrá luego de que yo cumpla la ley. La aceptación ha venido ya porque Cristo cumplió la ley por mí. Amén. ¿Me sigue? Amén. Entonces, mira lo que dice, porque ya el tiempo avanza. Pero mira lo que dice aquí en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5. Por eso, entonces el apóstol les exhorta y le dice: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. Y mira lo que dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y es que eso es una verdad, hermano. O sea, cuando empezamos a querer estar a un nivel espiritual y creamos un estándar que no existe, lo creamos nosotros, ya sea en el nivel que sea, unos con unas cosas, otros con otras, pero todo es normativa. Por imposición creamos un estándar que no existe, nosotros lo ponemos. Ahora ya ese nivel está puesto. Y ahora el que no está a ese nivel se siente menos, al punto que se siente desechado y se siente condenado. Por eso vienen las divisiones en las iglesias, por las diferencias de estándares espirituales, que los crean los mismos hombres. En este caso fueron los circuncidantes con la circuncisión. Nosotros hoy podríamos hablar de muchos estándares, pero no queremos entrar ahí. Ahora mira lo que dice al final del capítulo 5, el apóstol Pablo, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. ¿Te has dado cuenta, hermano Walter? Mira cómo lo dice: todos los que quieren agradar en la carne os obligan. Ahí es donde viene el problema. Cuando nos obligan, cuando yo me siento obligado porque un hombre me dice algo, una vez que yo he sido justificado y he recibido el testimonio del Espíritu a mi espíritu diciendo que yo soy hijo de Dios, he recibido esa afiliación, esa adopción en Cristo por medio de la fe en su sacrificio y sus méritos, después soy obligado a hacer o dejar de hacer. Ahí es donde viene el problema. Si yo me someto a eso, quedo como embriagado y hechizado, y ya me enrean en un pacto de ley. ¿Qué es lo que sucede? De la gracia caigo. Ahí lo dice: los que por las obras os justificáis, de la gracia habéis caído. Y una persona que cae de la gracia, ¿sabe lo que ocurre? Que siempre está sujeto a tener que obrar continuamente. O sea, tiene que estar cotizando. Tiene que estar cotizando conforme a la carne para sentirse justificado. Y si no cotiza, ¿qué pasa? Pues sabe que después no va a recibir el salario. Así sucede en la seguridad social de aquí, en la humanidad nuestra y en la carne, ¿no? Tienes que cotizar para que cuando te jubiles tengas un salario. Por lo mismo sucede en el plano espiritual. Como te enreden ahí, estás cotizando, y no estás cotizando en la Jerusalén de arriba, en la que es nuestra madre, en la gracia, en Sara, no. Estás cotizando en la de esclavitud. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en esta hora. ¿A dónde yo estoy cotizando? ¿Estoy cotizando obras de justicia que glorifican a Dios? Estoy cotizando para la gloria de Dios, donde un día recibiré recompensa si Dios me la quiere dar, y si no, me gozaré en Él. Porque aquí el apóstol dice
que esta gente les obligaban a circuncidarse. Pero ¿qué pasa? Pero ellos no querían recibir persecución a causa de la cruz. Cuando tú predicas la cruz, ¿cómo te persiguen? ¿Por qué? Porque predicar la cruz es predicar que todo está acabado, que todo está hecho en Jesucristo. Y ahí los religiosos dicen, no. La ley dice, no, lo estás poniendo muy fácil. Esto hay que añadirle más peso. Esto hay que meterle más carga al pueblo. ¿Ves? Entonces te persiguen. Y todo aquel que predica la cruz recibe persecución. ¿Por qué? Porque la cruz significa que es suficiente lo que Cristo ha hecho. Y el diablo eso no lo quiere. Ni los religiosos. Por eso no hay que callar cuando los religiosos o los que quieren poner peso sobre las personas, los legalistas de este tiempo, quieren ponerse a nivel de la gracia. Porque así como fue expulsado Agar con su hijo, también nosotros no podemos callar. Con amor le decimos las cosas. Claro, hay decir cosas con amor, pero hay que expulsarlo de nuestra vida. Porque no corresponde, no es imposible que queramos hacer algo que Dios ha puesto desde la eternidad pasada, que es la gracia, el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y ellos quieran sus creencias o sus costumbres o por llevarse la vanagloria ponerlo al mismo nivel. No se puede. Nos dice en el versículo 30, hermano Huarte, y ya con esto vamos a ir cerrando. Gloria a Dios, dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermano, que no somos de la esclava, sino de la libre. Entonces yo pregunto, si hay algún hermano que está en esta condición, yo estuve un día, tú también, seguro que muchos de los que nos están escuchando también. ¿Qué dice la Escritura? Abraham tuvo que pagar un precio si quiso que Dios siguiera el proyecto de Dios con él. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que sacar a su hijo del campamento. A todos los efectos, él le veía como hijo. Y tuvo que sacar también a Agar. ¿Por qué? Porque ellos se enaltecieron y se envanecieron en el campamento y quisieron, como tú has dicho, estar a la altura de la gracia. O sea, es ese prototipo de creyente en Jesucristo que quiere la gloria de Dios, que quiere reconocimiento, que quiere mérito, porque todos aquellos que estamos bajo ley o estamos en un sistema de ley, lo que estamos haciendo es obrando en la carne y eso te da mérito. Eso es como una empresa, un sistema piramidal. Y los que llegan abajo se tienen que someter a los que han llegado primero, y hay una antigüedad, como en la mili en su tiempo, y así va todo. Y Dios dice, no, hay que echar fuera, hay que circuncidar todo este sistema, esto hay que meterle cuchilla. Y a partir de ahora, ¿cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo lo hacemos? El que quiera ser el mayor, o el mayor establecido ahí, hágase el menor. Y si quieren hacer una pirámide, háganla al revés. Porque Cristo, siendo el más grande, se hizo el más pequeño. Y establezcamos ahora un nuevo sistema, conforme a la gracia. Con lo que tú hablabas sobre eso, que estar fuera, muchas veces nosotros estamos en las congregaciones, en la iglesia, y ya no hacemos parte, somos familia con la iglesia. Pero cuando empiezan a subir estas cosas, es necesario que nosotros nos apartemos muchas veces. ¿Entienden? Que nos alejemos, que cortemos esa relación. Cuesta. Sí. Con mi esposa lo hicimos. De mucho tiempo estábamos en una iglesia. Ella por años, yo llevaba 4, ella llevaba como 10 años ya. Duele mucho. Pero cuando lo hicimos, créanme que después me sentí libre y pude aceptar, reconocer la gracia de Cristo. Aceptarlo no por imposiciones o no por metodologías humanas, sino que por el Espíritu Santo. Eso que habían pensado ellos mismos y recibió era tan glorioso y grande. En un año, 2 años se me fue pesado seguir todas las cosas que me imponían. Pero cuando he salido de ahí, he vuelto a sentir el Espíritu Santo. La libertad. De no hacer lo que yo no me salí para hacer lo que yo quisiera, sino me salí para hacer la voluntad de Dios. Bueno, y aquí estoy, lejos de mi país, haciendo la voluntad de Dios. Por eso que es importante. Dice que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Uno tiene que sentir esos bríos, esa libertad gloriosa. Amén. De los hijos de Dios. Tiene que sentir el testimonio del Espíritu Santo, tu Espíritu, diciéndote todos los días, tú eres mi hijo. Y eso muchos lo han dejado de escuchar. Así que, bueno, hermano Huerta, el tiempo nos ha alcanzado. Así que nos despedimos. Bueno, un gusto haber estado junto a ustedes, un programa más, y espero que haya sido de edificación para su vida. Dios les bendiga mucho. Amén. Vamos a repetir el número de WhatsApp del programa
para que los hermanos y amigos, si quieren tomar nota, lo puedan hacer en su móvil o en cualquier otro sitio. Amén. Y el número es el 655 85 7327 655 85 7327. Amén. Y bueno, nosotros emplazamos a la audiencia para una próxima emisión de este programa, si así Dios lo permite. Así que un saludo y que Dios les bendiga. Damos comienzo al programa